Mi nombre es Luis Gustavo Martínez Muñoz, estudiante de Ingeniería de Sistemas Computacionales de quinto semestre Grupo C de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Hoy quiero presentarles la importancia de aplicar un análisis y diseño adecuados en proyectos de software. Para ilustrarlo, tomaré como referencia un proyecto que fue basado y asignado como evaluación a primer parcial, el cual es jQuery, una librería que transformó la forma en que se desarrollaban páginas web dinámicas. El objetivo de la presentación es convencer a directivos, programadores y usuarios de que un software exitoso no solo se basa en programar, sino en aplicar de manera disciplinada la ingeniería de software, así como el análisis y diseño de sistemas. Para pasar con la primera diapositiva, una pequeña introducción del análisis y diseño de software, ya que estas son actividades críticas dentro de la ingeniería de software, ya que permiten comprender a fondo un sistema, modelarlo y planear su evolución. Como se comentó al principio de la presentación, usaremos jQuery como un ejemplo de un sistema real que, aunque fue creado hace más de una década, sigue siendo esencial en millones de sitios web y uso en páginas dinámicas. Muy bien. El contexto del proyecto es que jQuery fue un proyecto lanzado en 2006 para simplificar tareas como JavaScript, manipulación del DOM, manejo de eventos y peticiones Ajax. Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, la cual es una técnica, se podría llamar, de desarrollo web, que permite que una página se comunique con el servidor sin necesidad de recargar por completo. Entre una de sus características, y por qué estamos haciendo este énfasis, esto es debido a que las peticiones de Ajax es algo que revolucionó y fue una base fundamental para la creación de jQuery, es tanto la sincronía, el formato de datos y más que nada la experiencia de usuarios. Además, considerando la popularidad de frameworks modernos, este jQuery es la librería más usada en la web. Aproximadamente tiene un uso del 70% de los sitios. Esto convierte al sistema en un entorno complejo. La verdad, cambiarlo sin planificación puede generar problemas o algunas afectaciones en la organización de las páginas. Entre uno de los temas a tratar, y para continuar con esta presentación, sería hablar de las características generales de jQuery. Como se mencionó anteriormente, es una biblioteca de JavaScript de 2006 para simplificar la programación web. Muy bien. Esto para el desarrollo debido a la compatibilidad y la gran comunidad que lo respalda. Este cuenta con un objetivo. El objetivo de jQuery es facilitar el uso de JavaScript, reduciendo la cantidad de código necesario para realizar tareas comunes y ofreciendo una sintaxis más simple y legible. Como se puede observar en imagen, tenemos unas pequeñas partes del código sobre Ajax que se comentó anteriormente, así como el Event Handling. Esto estandariza el trabajo en diferentes navegadores y acelera la construcción de interfaces. Siguiendo con el tiempo y costo, hablando de igual forma del proyecto, las nuevas versiones, se trata del 2006, gracias a la naturaleza del código abierto, el costo de desarrollo se reduce considerablemente, ya que no existen alguna licencia comercial y las mejores provienen de una comunidad de voluntarios y colaboradores. Este financiamiento se basa en ¿qué? En donaciones, patrocinios y trabajo colaborativo. Muy bien. Pasando al tema de las personas, enfocándonos en el análisis, diseñadores, programadores y usuarios, el proyecto basado en jQuery, las personas cumplen un papel fundamental, ya que la librería hace que se utilice de forma eficiente para el desarrollo de aplicaciones y páginas web. Los analistas identifican las necesidades de los usuarios finales. Con base a ello, definen los requerimientos que guiarán a la implementación de jQuery. Los diseñadores, en este caso, crean modelos, procesos de interacción y diagramas. Esto se basa en mostrar cómo jQuery manipula el DOM, eventos
y lo más importante, se comunica con un servidor de Ajax. Además, planifican la estructura visual y responsive de la imagen, es decir, la imagen de la página de cómo se muestra hacia los usuarios, aprovechando media queries y componentes dinámicos. Hablando de los programadores, algunas de las ramas principales importantes en la creación de jQuery es la manipulación de elementos HTML con animaciones ligeras, validación de formularios, peticiones asíncronas al backend y también aseguran que el código sea modular, reutilizable y fácil de mantener como proyecto. Pasando al modelo de proceso, podemos tomar que el modelo de proceso se puede dividir en 4 fases. Esto para simplificar las tareas del JavaScript. Se plantea una arquitectura modular que soporta extensiones y permite fácil integración. En este caso se aseguran también compatibilidades con HTML y la evaluación de pruebas en diferentes navegadores. Asimismo, dar una retroalimentación a la comunidad. Hablando de esto, con el proceso, estaríamos tomando varios puntos, como la estandarización de manipulación del DOM, para unificar el acceso y modificación de elementos HTML. Interacción dinámica, esto debido a que el sistema debía soportar Ajax para enviar y recibir datos al servidor de manera asíncrona, sin necesidad de recargar toda la página, mejorando la experiencia del usuario. Además de la documentación y que el sitio sea accesible con una librería clara, ejemplos prácticos y una comunidad activa entre los programadores. Entre el análisis se realizaron diferentes estudios y así comprobar el uso de la mayoría de los navegadores de la época, como Firefox, Chrome, Safari y Opera, ya que el código, como se mencionó anteriormente, debe ser ligero y portable, además de extensible, para que se pudieran crear plugins adicionales con documentación clara y acceso hacia el usuario. Hablando más sobre el modelo de proceso, en análisis, como se comentó anteriormente, tenemos la implementación, que se desarrolla con JavaScript puro, aplicando buenas prácticas de programación para optimizar el rendimiento, gestionar el Ajax, además ser reutilizable. La evaluación, hablando de los navegadores, la comunidad de usuarios validó el producto mediante retroalimentación y documentación colaborativa. Muy bien. Pasando a los requerimientos del usuario en el tema de producto, los usuarios requerían una herramienta que simplificara la complejidad del lenguaje JavaScript para la manipulación de DOM y gestión de eventos. El objetivo principal, o bien el producto que se está presentando, es reducir la cantidad de código necesario para realizar tareas comunes y ofrecer una sintaxis más clara, ya que esto se demandaba que la biblioteca ofreciera un alto nivel de compatibilidad entre navegadores, dado que en la década de los 2000 aproximadamente existían importantes inconsistencias entre ellos. Otro requerimiento fue la clave de contar con documentación extensa y ejemplos prácticos para el aprendizaje como tal. Dirigiéndonos más y dejando de lado los requerimientos tanto del usuario y sistema que se tomaron anteriormente, debemos hablar un poco del producto de diseño general, centrándonos en el modelo arquitectural. El modelo arquitectural se organiza en torno a un núcleo escrito en JavaScript. ¿Por qué se menciona tanto JavaScript? Ya que esto fue lo que se trató de realizar más simple con la creación de jQuery. A este núcleo se suman módulos especializados que proveen capacidades adicionales, efectos visuales, animaciones, eventos, peticiones, Ajax. La librería se diseñó para ser extensible, permitiendo la integración de complementos externos mediante un sistema de plugins y la evaluación del proyecto a lo largo del tiempo. Muy bien. Una vez tocado el tema del modelo arquitectural, pasamos con el diseño de interacción en base de datos, aún así tomando en cuenta el producto como tal. Si bien jQuery no incorpora un motor de base de datos propio, su diseño contempla la comunicación con sistemas de almacenamiento como Ajax. El mecanismo permitió que las aplicaciones web pudieran interactuar de manera síncrona con bases de datos externas. Gracias a esta características se facilitó la integración de jQuery con bases de datos relaciones como MySQL, PostgreSQL y sistemas NoSQL, promoviendo así el desarrollo de aplicaciones web más dinámicas y eficientes. El producto de diseño detallado, el motor de base de datos propio, su uso está estrechamente ligado a la comunicación con servidores, que sí lo hacen,
ya que esta diseño conceptual típica de jQuery incluye entidades como usuarios, productos, órdenes y sesiones. Muy bien. Esto, como se mencionó con Ajax, evita recargar la página y garantiza un flujo más dinámico de la información. Como se comenta anteriormente, se colocó aquí en la presentación una pantalla donde se grafica los usuarios, almacena la información, orders, gestiona pedidos relacionados con los usuarios, order items se basa más en representar los productos dentro de una orden, products es el catálogo de bienes o servicios y sessions controla accesos y autenticación. Continuando con este tema del producto, pasamos al diagrama de flujo de datos. Como se puede observar, se creó un diagrama ya que inicia con la interacción del usuario en la interfaz HTML, como se observa arriba a la izquierda. jQuery captura el evento, valida la entrada y si es necesario envía una petición AJAX al servidor. La API procesa la solicitud, aplica reglas de negocio y esto mismo crea el acceso a la base de datos. La respuesta se devuelve con JSON. jQuery actualiza el DOM de forma dinámica. Este ciclo reduce la latencia percibida y mejora la usabilidad respecto a enfoques tradicionales basados en recarga de página. Como se menciona, está el nivel 1 de DFD con la interacción del usuario, así pasando pues jQuery Frontend, se comunica al API, este mismo pasa a SQL con los resultados o bien la respuesta y este ciclo se repite con cada petición e interacción del usuario. Pasamos después con un diagrama de clases, en las cuales se incluye, como se observa en la imagen a la izquierda, un código de JavaScript. El núcleo de jQuery se representa mediante el objeto, es el signo que se puede observar. Este encapsula colecciones de elementos del DOM. En este caso expone una API coherente para manipulación de eventos y Ajax. A través de query.fn se habilita la extensión mediante plugins, como se había mencionado anteriormente. La interacción se completa con los objetos de evento, la configuración de Ajax y las promesas de Fair Promise, que modelan flujos asíncronos y encadenamiento de acciones. Se puede observar un pequeño parte del código de JavaScript en la cual podemos observar en la primera línea que se seleccionan los botones con clase .comprar y evita envío por defecto. Lee desde el ID de data y configura la llamada Ajax con el URL, el método y el data type. Esto para esperar un JSON de respuesta y enviar el ID del producto. Después actualiza el DOM con el resultado y al final, en este caso, es solamente una opción de informar al usuario, registramos el detalle si no se puede crear una orden correcta. Pasando con el diagrama de clases, nos interesaría el diagrama de estado. Esto, debido a que el flujo Ajax puede modelarse como una máquina de estado idle, que significa espera. Validación, envío de solicitud, espera de respuesta y éxito. El diagrama de estados, como se puede observar a la derecha, nos pone toda una perspectiva o algún ejemplo del flujo del Ajax. Como se puede observar, la inclusión de estados de timeout y cancelación permite especificar políticas de resiliencia y control de errores, fundamentales en aplicaciones web robustas. Muy bien. Pasando con el diagrama de estados, vamos con un diagrama de actividades basándonos más en la interacción de un usuario, cliente y servidor. El Activity Application, que se puede observar a la derecha, fue el flujo de acciones de jQuery del navegador y el servidor API más la base de datos. El usuario inicia la interacción mediante un evento, como puede ser un clic en un botón, seguir un enlace. Esto hace que jQuery capture dicho evento, valide la información y decide si debe comunicarse con el servidor. En caso afirmativo, se envía una solicitud a Ajax a la API, que procesa la petición, aplica reglas de negocio y consulta la base de datos, como se puede observar en el segundo recuadro de la parte media de la imagen presentada. Muy bien. Posteriormente, el servidor devuelve una respuesta en formato JSON que el jQuery interpreta y utiliza para actualizar el DOM de forma dinámica, mostrando al usuario el resultado de su acción, como se puede observar en Tara Database. Muy bien. Después pasamos con una parte importante de este tema del producto, el cual es el pseudocódigo. El pseudocódigo refleja de forma estructurada el proceso que sigue el sistema.
Se describe como jQuery gestiona la captura de eventos, validación, comunicación con el servidor y la posterior actualización de la interfaz. Este nivel de detalle permite abstraer la lógica antes de la implementación en un código real, ya que estamos hablando de un pseudocódigo del proceso, facilitando esto la comprensión tanto para analistas como para programadores. Además, esto se puede decir que funciona como un puente entre el diseño y codificación final, ya que asegura los requerimientos del usuario y del sistema. En esta parte de la presentación se coloca una imagen con un ejemplo ligero de pseudocódigo, más que nada para gestionar la interacción entre el usuario, el cliente y el servidor, garantizando la validación, comunicación y actualización dinámica de interfaz. Como se puede observar, es un pseudocódigo muy sencillo, en el cual se describe al usuario, se clica en botón comprar, se valida la entrada. Esto tiene que ser productos válidos. Se construye la solicitud AJAX con un método POST. El timeout solamente para crear un pequeño tiempo entre la creación de la solicitud. La respuesta exitosa, la confirmación timeout, así como diferentes situaciones que pueden generar problema de conexión o error. De igual forma se ejemplifican con el pseudocódigo. Muy bien. Ahora pasando a uno de los puntos finales sobre el producto, es la implementación en el código software. La implementación del sistema centra la manipulación del DOM y la comunicación asíncrona con el servidor. Proporciona una síntesis simplificada para capturar eventos, como se puede observar en la parte de arriba, con la implementación en jQuery, con el prevent default, ya que esto hace que el formulario creado, que es uno de los procesos más famosos o del uso de jQuery, evita que los formularios se creen automáticamente, ya que extrae el producto, lee la cantidad, valida la entrada. Muy bien. En el segundo fragmento de código, el usuario puede generar la orden de compra, las prácticas de calidad como la validación de entradas, retroalimentación visual mediante un indicador de carga, el spinner, y un manejo estructurado de respuestas y errores. Aquí se puede observar el envío de la petición AJAX, en este caso con el endpoint de la API, el DOM con la respuesta del servidor con un mensaje para darle a conocer al usuario lo que se está realizando, y por último la función de .always, que siempre se ejecuta, que es restaurar la interfaz. Muy bien. La evaluación de pruebas funcionales y técnicas. Esto surge debido a lo siguiente. Se hacen pruebas funcionales y pruebas técnicas orientadas a verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos. Además, la compatibilidad, rendimiento de tiempo de respuesta, robustez frente a errores y accesibilidad en básica. La accesibilidad básica son los mensajes de error y confirmación, ya que estos sean claros y visibles para cada usuario. Y entre lo más importante es el tiempo de respuesta, ya que es una de las características principales de jQuery, que se mide la latencia percibida en operaciones críticas, como la creación de órdenes, ya que Ajax tiene que continuar con una experiencia fluida. ¿Ok? Sobre la retroalimentación, esto es ya pasando al punto sobre evaluación y validación por los usuarios. La parte esencial es la retroalimentación directa de los usuarios finales. El sistema se sometió a pruebas piloto con un grupo de usuarios representativos cuyos comentarios permitieron detectar oportunidades de mejora. Uno de los principales hallazgos fueron que los usuarios valoraron la respuesta inmediata, en este caso la respuesta inmediata, sobre la interfaz gracias a la actualización dinámica del DOM. Los programadores destacaron la facilidad de integración de jQuery con API REST, lo que redujo el tiempo de desarrollo. Los directivos confirmaron que el sistema cumple con la calidad definidos, validando así el éxito del proyecto. Muy bien. Y tomando en este caso la última pregunta de cómo se logró atender el proyecto a la calidad indicada en el siguiente esquema, se puede observar una relación entre personas y proceso. La calidad del proyecto se aseguró considerando de manera integral tanto a las personas involucradas como al proceso seguido. Las personas se considera quienes participan, diseñadores, programadores y usuarios finales. La comunicación se mantuvo constante mediante reuniones de seguimiento y retroalimentación. Los usuarios participaron en fases tempranas para validar
requerimientos en pruebas piloto, esto para garantizar que la solución respondiera a sus necesidades reales. Se aplicó una metodología iterativa, se implementaron prácticas de ingeniería de software como el modelado UML, análisis de requerimientos y pruebas sistemáticas. Tomando en otro caso la calidad proyecto y producto, también se logró con la planeación de proyecto y en los artefactos producidos. Se definió un cronograma con fase de análisis, diseño, implementación y evaluación. Se estimaron costos y tiempos de manera realista, ajustando el alcance de acuerdo con la retroalimentación recibida, además de documentar riesgos y planes de mitigación. En cambio, el producto, los modelos completos. En este caso nos estamos centrando más en ERD, DFD, diagramas UML y pseudocódigo, además de un código implementado que se valida mediante pruebas de usuarios y casos de pruebas automatizados. Muy bien. Para finalizar esta presentación y agradecer el tiempo, tengo una conclusión personal. Esta conclusión es que jQuery demuestra una importancia sobre un análisis y diseño riguroso en la ingeniería de software. En este caso, esto implementa la validación de usuarios y la solución robusta, usable y alineada a los objetos. La calidad de software se garantizó considerablemente a las personas en proceso, proyecto y producto. Esto para que nos ayuda para obtener un sistema confiable, con tiempos de respuesta óptimos y con artefactos que facilitan su mantenimiento y escalabilidad. Este caso confirma que la ingeniería de software no solo aporta metodología, sino que construye un factor determinante para el éxito y la sostenibilidad de los proyectos tecnológicos en un entorno empresarial. Algunas de las referencias tomadas fueron de artículos, textos en línea de Google Academy, que se listan a continuación. Agradezco mucho el tiempo para escuchar esta presentación sobre un proyecto que ha cambiado el diseño de páginas web, el cual es jQuery. Mi nombre es Luis Gustavo Martínez Muñoz y muchas gracias.